Hay personas que se preguntan por qué razón cuando se entroniza el Daihonson no se puede en el mismo ámbito donde el Daihonson está entronizado tener imágenes de personas o imágenes de como otros objetos que puedan ser considerados objetos de veneración. Lo que hay que entender es que, primero, ¿qué es la veneración? A veces es algo inconsciente, es decir, una persona, la veneración es un acto de fe, y una persona se relaciona con un objeto o con otra persona, a veces de una manera que implica una suerte de acto de fe y que pone a la persona que se relaciona con la otra o con un objeto en una situación inferior. Es decir, eso pasa, por ejemplo, en los cristianos con la cruz como un objeto de veneración. Naturalmente eso está claro. No está tan claro, pero también es así como funciona esta dinámica. Por ejemplo, con figuras populares, para poner uno muy claro, Diego Armando Maradona, el fallecido futbolista, que no por nada se lo llama el Dios, y su imagen es sinceramente venerada por muchísimas personas, incluso sin saberlo, es decir, sin saber en qué posición se pone el ser humano en relación a otro ser humano en este caso, exaltándolo de tal manera que sobrepasa una relación normal entre un ser humano y otro ser humano. Ahora bien, los objetos tienen historia y muchos objetos que uno tiene en la casa, incluso sin saberlo, insisto, son objetos que han sido o son de veneración para determinadas religiones. Por ejemplo, la imagen del Buda Shakyamuni para el budismo provisional, o imágenes del hinduismo del señor Krishna o del señor Ganesha o cualquiera de estos personajes que son dioses del hinduismo, o como digo, naturalmente, bueno, lo que más se comprende del cristianismo, porque somos en esta región fundamentalmente cristianos, la imagen de Cristo en la cruz. En cuanto al Daihonson, el Daihonson fue revelado por Nichiren Daishonin para que fuera el objeto de veneración, el único objeto de veneración, en la era de la ley final. Y según los cálculos realizados a partir de lo que Nichiren Daishonin escribe en el propio Daihonson y en el Goyo llamado Kanshin Honson Sho, el comienzo de la era de la ley final es el año 1999. Esto es un separador de aguas, digamos, un cambio absoluto entre el pasado y el futuro. Antes de 1999 se podía por ahí venerar diferentes objetos y algunos buscaban elevar su estado de vida en relación con estos objetos que veneraban. Pasado el tiempo, desde la propagación del budismo originalmente hasta esta fecha, eso fue perdiendo valor. Y por eso es que aparece, porque ya no podemos cosechar de los efectos de las causas que realizó el Buda en el pasado, no podemos entonces venerar objetos de lo que se llama el budismo de la cosecha, sino que debemos sembrar. El budismo nuestro se llama el budismo de la siembra. Volver a grabar la causa original de la budeidad, y se graba a través de la veneración del Daihonson,
único y solo único objeto de veneración. En el Daihonson está escrito lo siguiente. Nichiren Daishonin mismo escribió: no ha habido tal Daihonson dentro de los 3 países de Gatsukan y Nichi durante más de 2220 años después de la extinción del gran iluminado honrado por el mundo. O se conocía pero no se propagaba, o no se conocía en absoluto. Mi padre compasivo con su sabiduría de Buda oculta y conserva esto por el bien de las generaciones futuras. En los últimos 500 años el Bodhisattva Yogi hará su advenimiento en el mundo para comenzar su propagación. De esta manera establece Nichiren Daishonin que incluso cuando ya estaba inscripto, él inscribió el Daihonson en 1274 y lo talló en 1278 y en 1279 hizo su apertura de los ojos. Es decir, que ya estaba en su época, pero no era para su época. Así que se lo entregó a Nichimoku Shonin para que lo ocultara, lo guardara para el momento en que la gente podría aceptarlo, el momento más oscuro de la civilización humana, la era de la ley final, pero a la vez un momento maravilloso porque esta es la ley final, efectivamente, no va a haber otra. Es el invocar el Honmon Daimoku ante el Daihonson. Por más de 10.000 años, dicen, es una fecha, es un número que quiere decir mucho. En el mismo Daihonson, en la parte de atrás, está escrito: este Honson es el advenimiento del nacimiento de todos los Budas Shakya. Y 2 veces pone es verdad, dice. Dejo este único secreto de mi advenimiento que durará 10.000 años para salvar y proteger. Cuando el soberano acepte esta ley, esto puede ser consagrado en el salón principal del templo Honmon-shi. Tanto la referencia al Bodhisattva Yogyo como al soberano es a la misma persona, a Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin es legítimamente el emperador del Japón, aunque legalmente no lo sea, porque tiene las 3 regalías imperiales. Es descendiente de la dinastía del sur, que perdió la guerra y por esa razón de facto están gobernando otra línea imperial. Pero él es el emperador. Y el emperador no solamente aceptó la ley, sino que la transmite. Él nació con el Daihonson. El Daihonson estaba en el ámbito de su familia. Así que él es el Bodhisattva Yogyo y es la persona que nos conduce a la práctica correcta, a la enseñanza correcta, concretamente al Daihonson. Es decir, que como objetos de veneración podemos considerar en esta época que tenemos 3, pero solo uno es el que podemos colgar en nuestra casa y mantenerlo para invocar el Honmon Daimoku y realizar el Kinraku. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son el Magatama, que es una de las 3 joyas imperiales y en realidad proviene de la antigua Sumeria y es un símbolo de la vida con forma de feto, una joya de jade que inspiró a Nichiren Daishonin. Y Nichiren Daishonin, cuando escribe el Namu, escribe el primer carácter dándole la forma del Magatama. El Magatama en sí mismo es un objeto de veneración, pero es único. No se realiza una copia del Magatama. Es decir, está en el templo Honmon-ji, allí queda y es único. Uno puede realizar el Kinraku y el Honmon Daimoku delante del Magatama si quiere ahí, porque ese es único. Es decir, que no puede trasladarse, no lo vamos a tener en nuestras casas. Y el otro es en sí mismo Nichiren Daishonin, porque Nichiren Daishonin manifiesta al Nyorai directamente. Es el Nyorai hecho persona. Así que mientras viva Nichiren Daishonin, también él, si uno invocase
el Honmon Daimoku delante de otra persona no pasa nada, porque la otra persona tiene los 10 mundos como uno, y la fusión entre ambos significaría potenciar alguno de los mundos bajos. Pero si uno invoca el Honmon Daimoku delante de la persona de Nichijou Daishonin, Nichijou Daishonin siempre tiene los 4 mundos nobles dominando a los mundos inferiores, igual que la función del Daihonson. Entonces también él es un objeto de veneración, pero también él es único, porque es una persona que está en Japón y al cual vemos cuando estamos allí. Así que esto nos deja como único y solo único objeto de veneración al Daihonson, a la copia que nos hace Nichijou Daishonin y que firma Nichijou Daishonin y que podemos tener en nuestras casas, y que por la apertura de los ojos recibe la energía del Daihonson original, es decir, que recibe la vida de Nichiren Daishonin mismo. Entonces está impregnado de esa energía, y cuando invocamos ante él la frecuencia de onda de la vida de Nichiren Daishonin, la frecuencia de onda del Buda, es lo que se fusiona con nosotros y nosotros con ella, de forma tal de que nosotros potenciamos nuestros estados de vida elevados gracias a esta fusión. Si tuviésemos además otros objetos por ahí que son pertenecientes a otras religiones, otras creencias, es como anular lo que estamos haciendo, porque estaríamos también en contacto visual con funciones que nos bajarían el estado de vida, nos llevarían hacia otros lados. Por eso, fundamentalmente, es que no se pueden tener imágenes de persona, porque uno sigue a la ley y no a la persona, y objetos de veneración de otras creencias en el mismo ámbito del Daihonson. Insisto con esto porque como adorno, si uno quiere tener como una imagen de adorno, una imagen del Buda Shakyamuni o de algún dios de la India o lo que sea, como adorno, lo puede tener en otra habitación, pero siempre considerando que es un adorno y no estando en el mismo ámbito donde se encuentra el Daihonson. Esto es muy importante.